Las palabras que acabas de escuchar son de una adolescente de tan solo 15 años, Allison, que ya hacía algo que pocos lograban, destacar. Mientras otros apenas comenzaban a imaginar su futuro, ella ya ganaba campeonatos, subía a podios y era señalada como una promesa real del deporte salvadoreño. Su disciplina y constancia la habían llevado más lejos de lo esperado para su edad, pero nada de eso fue suficiente para salvarla. Un día salió de la escuela después de una competencia ganada y nunca volvió a casa. Lo que siguió fue una búsqueda desesperada, versiones cruzadas y una verdad devastadora que dejó en evidencia cómo la violencia puede destruir en segundos incluso los futuros que parecían más firmes. Hola a todos, soy María, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a Archivo Criminal. Muchas gracias por vuestro apoyo y por hacer crecer esta familia. El caso que os traigo hoy sucedió en El Salvador. Os invito a que me acompañéis a conocer los detalles de la historia y luego podéis dejar vuestros comentarios sobre el caso. Contadme desde dónde me estáis viendo, dejad vuestros me gusta y suscribíos si queréis seguir escuchando más historias reales que revelan el lado más oscuro de la realidad. Sin más, comencemos. El caso de Allison Renderos. El 31 de mayo de 2012, casi 3 semanas después de que Allison Renderos desapareciera sin dejar rastro, las autoridades realizaron un hallazgo que terminó con cualquier esperanza. En un cañaveral de una zona poco habitada de San Vicente, un lugar que las pandillas utilizaban con frecuencia para deshacerse de sus víctimas, fueron encontrados restos humanos enterrados en fosas clandestinas. Al día siguiente, durante nuevas excavaciones, se localizaron más partes del cuerpo. Las pruebas forenses confirmaron lo peor: los restos pertenecían a Allison. La autopsia determinó que la joven había sido privada de la vida el 18 de mayo y que antes de morir fue sometida a graves abusos físicos. Para quitarle la vida se utilizó una herramienta de trabajo agrícola, lo que dejó en evidencia la brutalidad del crimen. La noticia sacudió a todo El Salvador y convirtió la desaparición de una prometedora atleta en un homicidio que conmocionó al país. Con el avance de la investigación, las autoridades lograron reconstruir cómo se desarrollaron los hechos. El plan comenzó un día antes de la desaparición, cuando integrantes de una célula del barrio 18 contactaron a 2 compañeras de escuela de Allison y bajo amenazas las obligaron a colaborar. La orden era clara: llevar a la joven a una casa abandonada ubicada en la colonia Dos Puentes. La mañana del 9 de mayo, tras salir de la escuela, Allison fue engañada por sus amigas y conducida hasta ese lugar, donde quedó a merced de los pandilleros. Allí fue retenida en una habitación pequeña, vigilada por varios jóvenes que sabían exactamente cuál sería su destino. Durante horas, la menor suplicó que la dejaran ir. Entró en pánico y lloró sin consuelo, pero cualquier intento por obtener compasión fue inútil. Más tarde fue llevada a otro cuarto donde la esperaban otros pandilleros, entre ellos Daniel García, Cristian Alvarenga y José Monge. A partir de ese momento comenzó un calvario marcado por abusos constantes que terminó por arrebatarle la vida. Su cuerpo fue colocado en bolsas negras, trasladado en una camioneta y enterrado en el cañaveral donde semanas después sería encontrado. Pero para comprender cómo se llegó a ese desenlace tan brutal, es necesario retroceder en el tiempo y conocer quién era Allison antes de convertirse en una víctima más de la violencia que azota su país. Allison Isela Renderos Ramos nació alrededor de 1996 en el departamento de San Vicente, en El Salvador. Creció en ese mismo lugar rodeada de su familia y desde muy pequeña destacó por su carácter alegre, despierto y extrovertido. Quienes la conocieron la recuerdan como una joven carismática, segura de sí misma y llena de energía.
En 2010, cuando aún era un adolescente, su vida sufrió un duro golpe con la muerte de su madre. Tras esa pérdida, Allison se mudó a vivir con su abuela y sus tíos, quienes se hicieron cargo de ella. Su padre, en tanto, residía fuera del país y no formaba parte activa de su vida cotidiana. A pesar de las dificultades, la joven nunca permitió que esas circunstancias quebraran su espíritu ni sus ganas de salir adelante. Desde muy temprana edad, Allison mostró una inclinación natural por la actividad física. Era inquieta, competitiva y disfrutaba destacando en los juegos escolares. Sin embargo, no fue sino hasta que cumplió 11 años cuando un entrenador de su escuela advirtió algo especial en ella: la fuerza, la disciplina y la actitud necesarias para desarrollarse en la lucha olímpica. La propuesta la entusiasmó de inmediato. Allison aceptó el reto sin dudarlo y comenzó a entrenar bajo la guía de su profesor, quien se encargó de pulir sus habilidades y potenciar su talento. Con el paso del tiempo, la joven no solo mejoró su técnica, sino que también desarrolló una férrea disciplina que la distinguía del resto. Para ella, la lucha no era solo un deporte, sino una oportunidad real de construir un futuro distinto. El esfuerzo dio frutos rápidamente. Allison comenzó a destacarse en competencias locales y nacionales, acumulando medallas y reconocimiento. Uno de sus mayores logros llegó en 2011, cuando obtuvo la medalla de bronce en los Juegos Centroamericanos y del Caribe realizados en Panamá, un resultado que la posicionó como una de las promesas juveniles del deporte salvadoreño. A pesar de esos éxitos, nunca descuidó sus estudios. Sus maestros y compañeros la admiraban tanto por su rendimiento académico como por su actitud solidaria y respetuosa. Además, como cualquier adolescente de su edad, también encontró espacio para el afecto y mantuvo una relación sentimental con un compañero de la escuela. En 2012, con apenas 15 años y cursando 9º grado, su entrenador estaba convencido de que Allison tenía el potencial para alcanzar medallas de oro y plata en futuras competencias internacionales. Pero mientras el futuro de Allison parecía abrirse paso con claridad, el entorno que la rodeaba era cada vez más hostil. En esos años, El Salvador atravesaba una etapa crítica marcada por la expansión y el control territorial de las pandillas, principalmente el Barrio 18 y la Mara Salvatrucha 13. Estos grupos imponían su ley en numerosas comunidades, reclutando adolescentes y sembrando el miedo. Los jóvenes eran el blanco principal, pero las mujeres corrían riesgos particulares. En muchos casos, acercarse voluntaria o involuntariamente a estos grupos podía derivar en abusos, amenazas y desenlaces fatales. Vivir en una colonia disputada significaba estar expuesto a una violencia que no siempre daba señales previas. Allison, sin saberlo, crecía y se desplazaba en medio de ese escenario peligroso que terminaría marcando su destino. La mañana del miércoles 9 de mayo de 2012, Allison se levantó como cualquier otro día de clases. Antes de salir, se despidió de su abuela y emprendió el camino hacia la escuela. Aunque estaba de buen ánimo, también sentía nervios. Ese día debía participar en una competencia de lucha dentro de la institución. La jornada terminó siendo perfecta en lo deportivo. Allison se impuso en su categoría y ganó el campeonato departamental en los 43 kilos. Sus compañeros y su entrenador celebraron con entusiasmo aquel nuevo logro, sin imaginar que sería la última vez que la verían. Al finalizar las clases cerca del mediodía, la joven salió del centro educativo con rumbo a su casa. Sin embargo, nunca llegó. Pasaron las horas y alrededor de las 2 de la tarde la abuela de Allison comenzó a inquietarse. Su nieta siempre era puntual y cuando sabía que se retrasaría solía avisar. Ese día no hubo llamada ni mensaje. La preocupación creció con el correr de la tarde y al caer la noche sin noticias el temor se apoderó de toda la familia. Dormir fue prácticamente imposible. Los pensamientos más oscuros comenzaron a tomar forma, aunque todos se aferraban a la esperanza de que Allison apareciera de un momento a otro.
Al amanecer del día siguiente, los familiares decidieron salir a buscarla por su cuenta, recorriendo la colonia y preguntando a vecinos y conocidos. Mientras la búsqueda avanzaba, un estudiante se acercó a la familia con una información que en un primer momento resultó tranquilizadora. Aseguró haber visto a Allison salir de la escuela acompañada por 2 compañeras, de quienes proporcionó los nombres. Con la esperanza renovada, los familiares acudieron a las casas de las jóvenes, convencidos de que Allison podría estar con ellas. Sin embargo, ambas chicas confirmaron que si bien habían salido juntas del colegio, se separaron al llegar a la zona del mercado y cada una tomó un camino distinto. Según su relato, Allison se marchó sin aparentes problemas. Poco después, la familia contactó con el novio de la joven, pero este afirmó no haberla visto. Además, debido a que se encontraba con una pierna enyesada por un accidente reciente, fue descartado de inmediato como sospechoso. Ante la falta de respuestas, la familia decidió ampliar la búsqueda. Con la ayuda de amigos, compañeros de escuela y vecinos, comenzaron a difundir la fotografía de Allison en redes sociales, solicitando cualquier dato que permitiera localizarla. La noticia no tardó en llegar a los medios de comunicación locales, que empezaron a cubrir el caso y a generar una creciente atención pública. Pese a la urgencia, los familiares se toparon con un obstáculo clave. Según la legislación vigente en El Salvador, en ese momento, una persona solo podía ser considerada oficialmente desaparecida después de 3 días de ausencia. Aunque intentaron presentar la denuncia de inmediato, las autoridades se negaron a tomarla. Lejos de resignarse, la familia organizó grupos de búsqueda y marchas para presionar a las instituciones y exigir una respuesta rápida. En medio de la desesperación, uno de los familiares recibió un mensaje de texto que supuestamente provenía del teléfono de Allison. En el mensaje, la joven pedía que no se preocuparan y aseguraba que se encontraba bien, en compañía de la persona que amaba. Lejos de tranquilizarlos, el contenido del SMS generó confusión e incredulidad. Quienes la conocían estaban convencidos de que Allison jamás habría desaparecido sin avisar ni enviar un mensaje tan ambiguo. Aún así, la presión mediática continuó creciendo y finalmente las autoridades activaron los protocolos correspondientes e iniciaron la búsqueda formal del adolescente. Antes de seguir, una pausa rápida. Si os gusta mi contenido, suscribíos y dejad vuestro me gusta. Me ayudáis mucho a seguir trayendo más historias como esta. Ahora sí, continuamos. El 18 de mayo, cuando ya habían pasado varios días sin noticias de Allison, se celebró una misa en la escuela para pedir por su regreso con vida. Durante la ceremonia comenzaron a circular rumores inquietantes entre alumnos y asistentes. Según se decía, las 2 compañeras que habían salido con Allison el último día habrían tenido algún grado de participación en su desaparición. De manera discreta, una persona se acercó a un familiar de la joven y le susurró que existía la versión de que las chicas habían entregado a Allison a pandilleros. Señaló incluso que ella se había quedado conversando con ellas tras salir de la escuela. El familiar tomó una fotografía de ambas para no olvidar sus rostros. Aunque no existían pruebas concretas, los señalamientos crecieron y la sospecha comenzó a instalarse tanto en la comunidad como en los propios allegados. Cuando la desaparición de Allison ya se acercaba a los 20 días sin respuestas, un dato inesperado cambió por completo el rumbo de la investigación. Un vecino de la colonia se comunicó con las autoridades para contar que el mismo día en que la joven fue vista por última vez, había observado a un integrante del barrio 18 en las inmediaciones cargando un pico y grandes bolsas negras. En ese momento no le dio importancia, pero con el paso de los días comprendió que ese detalle podía ser clave. La policía logró identificar rápidamente al sospechoso y acudió a su vivienda para interrogarlo. Al principio negó cualquier relación con el caso, pero ante la presión y la promesa de beneficios judiciales terminó confesando.
El pandillero se convirtió en testigo protegido y reveló que Allison había sido privada de la vida por miembros de su propia pandilla. También indicó el lugar donde habían enterrado sus restos, lo que permitió a las autoridades avanzar finalmente hacia la verdad. Con la verdad finalmente expuesta y los responsables identificados, la historia dejó de ser solo una búsqueda desesperada y pasó a los tribunales, donde comenzaría un largo y complejo proceso judicial. Tras el hallazgo del cuerpo y la confesión del testigo protegido, las autoridades desplegaron un amplio operativo que se extendió por varias horas y culminó con la captura de 28 presuntos implicados en el crimen. Durante los interrogatorios, todos negaron su participación. Sin embargo, el análisis de los teléfonos móviles incautados resultó determinante, ya que permitió reconstruir comunicaciones clave, incluyendo el envío del mensaje falso que había llegado a la familia para desalentar la búsqueda. Las investigaciones confirmaron que varios de los involucrados eran menores de edad, lo que complejizó el proceso. A comienzos del año siguiente, 4 adolescentes fueron hallados responsables y condenados a penas de entre 2 y 15 años de internamiento, entre ellos las 2 compañeras de escuela de Allison, quienes recibieron sentencias de 7 y 5 años respectivamente. En diciembre de 2013, Daniel Ernesto García Durán, Cristian Noé Alvarenga Crespín y José David Monge Flores, junto a otros pandilleros, enfrentaron juicio como autores principales. Inicialmente, la Fiscalía solicitó la pena máxima por feminicidio agravado, pero el tribunal consideró que no se acreditó el elemento de misoginia exigido por la ley y reclasificó el delito como homicidio agravado. En consecuencia, a inicios de 2014, los acusados fueron condenados a 40 años de prisión. Posteriormente, por errores procesales, el fallo fue anulado y se ordenó un nuevo juicio, que se realizó en 2016 utilizando las mismas pruebas. En el segundo proceso, los responsables recibieron condenas que oscilaron entre los 20 y 30 años de prisión. Años más tarde, el propio juez reconoció que el esclarecimiento del crimen no fue producto de una investigación sólida, sino de un golpe de suerte derivado de la declaración del testigo protegido. También señaló que, pese a existir elementos para hacerlo, no se procesó a los involucrados por el delito de privación de libertad. El caso de Allison Renderos expuso graves carencias del sistema judicial salvadoreño y puso sobre la mesa la necesidad de legislar sobre la desaparición de personas, un vacío legal que recién fue subsanado en 2019. Su nombre quedó marcado como símbolo de la violencia contra las mujeres y del impacto devastador que las pandillas ejercen sobre comunidades enteras, arrebatando futuros que apenas comenzaban a construirse. Allison Renderos no fue solo una víctima más en una estadística de violencia, fue un futuro arrancado de raíz. Una adolescente disciplinada, con talento, metas claras y una proyección que iba mucho más allá de su colonia y de su país. Todo lo que pudo haber sido medallas, estudios, una vida construida con esfuerzo, quedó sepultado junto a ella, no solo por la brutalidad de quienes le quitaron la vida, sino también por un entorno que normalizó el peligro y por un sistema que reaccionó tarde. Su muerte no destruyó únicamente a una familia, dejó en evidencia cómo la violencia corta de golpe trayectorias que ya estaban en marcha, recordándonos que una joven como Allison no solo perdió la vida, perdió todo lo que esa vida estaba destinada a alcanzar. Yo soy María y esto fue Archivo Criminal. Si este caso te pareció importante, te invito a suscribirte, a dejarme tu me gusta y a contarme desde dónde me estás viendo. Mientras sigamos recordando, sus voces no se apagarán y la búsqueda de justicia continuará. Nos vemos en el próximo archivo. Saludos.